Buenas tardes, profesor, compañeros. En esta tarde tenemos el tema para compartirles con todos ustedes el libro que ha sido estudiado por el grupo, que es Filosofía y Solidaridad, que es un libro en el cual reúne compilados de diversos filósofos, como es estudios de Apple, Rawls, Ricoeur, Levinas, Russell, Derrida, Rorty y Van Parijs. Esos son los autores que hemos podido leer. ¿Sobre qué? Sobre la filosofía, sobre la solidaridad, pero desde un aspecto filosófico. Bien, justamente cotidianamente en nuestras conversaciones hablamos de repente, entre todas nuestras conversaciones, sobre los términos de justicia y solidaridad. Y ya tenemos ciertas concepciones en cuanto a, por ejemplo, en lo que es solidaridad, que es que una virtud o un valor en el cual no esté sujeta a algo a cambio, pero en la realidad no es así. Justamente esto surge, estas ideas filosóficas de solidaridad, surge a raíz de, posterior a la Revolución Francesa, es de que se habían dado gritos por libertad, por igualdad, pero no por lo que es el término de solidaridad. Entonces, el análisis se va a centrar justamente en la trascendencia de estos términos de solidaridad y justicia ya en nuestra realidad. El por qué y para qué se estudia estos términos, porque se señala, ¿no?, en este libro que es compilado, y sobre todo el autor Apple señala de que actualmente estamos viviendo ante problemas éticos, extendiendo el macroámbito de las relaciones humanas, problemas que afectan a la humanidad, pero no solamente es una situación individual, sino de que esto, o que nos afecta de manera individual, sino que esto también se va a afectar posteriormente a nuestras futuras generaciones. Por ejemplo, esto ya va como un análisis que hemos podido realizar, temas concretos, el tema de la contaminación ambiental, el mal uso de la tecnología también, y que justamente ante el mal uso de la tecnología se están viendo como más bien la tecnología como un instrumento de poder. Y esto actualmente lo estamos viviendo, como es el tema justamente de que ante una situación del mal uso de poder podemos estar frente a una tercera guerra mundial, ¿no?, y que es lo que no queremos. Pero esto se está dando. Asimismo también, en lo particular, en temas de las investigaciones que tenemos contra funcionarios servidores públicos, se advierte también de que utilizan justamente los laptops, los CPUs, los equipos informáticos o USB, micromemorias, justamente información importante, pero que esto justamente para las investigaciones es indicio de que hay un posible delito, ¿no? Entonces se hace un mal uso de esta tecnología. Esto está conllevando, justamente para eso se ha hecho el análisis o la investigación que realiza este autor, porque indica, ¿y esto queda solamente en una situación particular, individual? No, sino que se presenta este problema de la responsabilidad solidaria de la humanidad. ¿Y qué pretende el autor? Pretende de que ante esa situación, el que da lectura a esto se presente ante una situación. ¿Qué es lo que puedo hacer ante esto? Acciones, algo concreto, pero basta nada más ni actuar, no, es necesaria la normatividad o decisiones políticas justamente que efectúen ante problemas que se presentan en la realidad a soluciones concretas. Y eso es lo que actualmente estamos viviendo. Acá podemos ver la primera imagen que indica paracetamol, todo el poder para la empresa, mi amor. Entonces, por ejemplo, esa situación que podemos observar es lo que se está presentando en la realidad. Sí, es verdad, ya, hacemos el Poder Legislativo, realizan su trabajo supuestamente de la parte legislativa, pero ¿para quiénes? Solamente para un grupo de personas, quienes tienen poder y que son posibles empresarios o que justamente tienen otros tipos de intereses.
Por ejemplo, estaba siguiendo una investigación y ya por una cuestión ya de que está en los medios de prensa puedo indicarlo, ¿no? Hay en el aspecto, por ejemplo, de que yo realizo una entrega, una donación, pero con fines justamente de obtener un beneficio. Un aportante, por ejemplo, ¿cuál es su finalidad? Él lo que indica es de que realizó justamente a un cierto partido político aportes, pero no lo llama como aportes, sino como donaciones. Ya, yo realicé las donaciones. ¿Cuál usted es sus actividades económicas? Yo soy empresario, tengo acciones en esta mina, tengo acciones también en esta empresa, tengo acciones en otra, diversidad de empresas, pero justamente realizó estas donaciones o estas supuestas donaciones. ¿Para qué? Para que posteriormente, en un futuro no lejano, ¿no? Si es que obtuviese justamente de repente la candidatura, un partido político llegase a la presidencia, ¿qué es lo que va a tener estas personas o este grupo político? Que da justamente la contraprestación a lo que en ninguna oportunidad le dieron, ¿no? Entonces, el hecho de que indiquen nada más, yo solamente estoy dando donaciones, así como lo puedo dar en otras instituciones. Bien, señor, indíquenos entonces las donaciones que usted ha realizado a otras personas, no solamente pero que todo esté con un tema también de cuentas, ¿no? No puede decir yo he hecho a tal, pero en sus reportes económicos se tiene que figurar justamente ello. No, entonces es por eso justamente está reflejado esa conducta de muchas personas a la fecha o de muchos empresarios, ¿no? Paracetamol, todo el poder para la empresa, mi amor. Entonces acá vemos de repente a una persona con poder y deja al abismo a muchas personas, ¿no? Ahí vemos solidaridad, pues vamos a justamente continuar la exposición para que podamos resolverlo. Autocomprensión de la ética del discurso. El autor también señala de que no es crear valores ni formas de vida, sino más bien de esa realidad que se está presentando, de esas tradiciones, de esos valores y las formas de vida dados en una comunidad histórica, cultural, generar reflexión para indagar y evaluar la validez de las normas vigentes y como punto de partida justamente esto para generar reflexión ética y filosófica sobre este concepto que es la solidaridad. Acá también se ve reflejado cómo se hace una argumentación racional de las normas morales. Partimos todo de una acción. ¿Es una buena intención? Sí, de repente en nuestro inconsciente o no. En nuestro inconsciente puede ser una buena intención, pero ahí no queda el concepto del autor de solidaridad. Sino, yo realizo una acción, de repente ayudar, en este caso, por ejemplo, ayudar a las personas mayores o escucharlas y posterior a ello, yo digo, ya, ellos me han presentado de repente una problemática. La problemática es de que sus ingresos, de acuerdo a sus pensiones, no son las apropiadas para, en este caso, no son las mejores, no le dan la calidad de vida. Entonces, me quedo yo solamente con esa situación de escucharlo. De repente, si soy abogado litigante, podría también iniciar alguna acción, ¿no? Esa es la ética de la intención. Ir más allá, dice el autor, ¿no? Ir a una ética de corresponsabilidad solidaria, donde parta justamente de consecuencias y efectos colaterales previsibles. Por otro lado, también es importante centrar este tema y indicar. Entonces, para el autor, ¿qué sería la solidaridad? Continúa con el concepto que tenemos de que es un valor o una virtud y que hace posible la peculiar unidad entre las personas o grupos. Eso ya lo tenemos como concepto general. Pero también tenemos que agregar a este concepto la corresponsabilidad solidaria. Interpretar los distintos problemas que se presentan o interpretar los conflictos que para la sociedad son relevantes y
buscar la participación de todos los afectados para conseguir justamente consecuencias directas e indirectas en las decisiones que se toman. Asimismo, también el autor Rawls, este ya es otro autor, parte de los problemas morales que se presentan. Estamos ante una situación de escasez de recursos, conflictos de intereses propios, estamos en la era del individualismo, ¿no? Y se llega a las siguientes creencias, que son buenas, útiles o justas aquellas decisiones que generan vía cálculo, costo-beneficio y que generan mayor cantidad de personas que son beneficiadas por esta decisión. ¿Pero eso es lo correcto? No, sino de que este autor señala de que, si bien es cierto, puede generar beneficios, costo-beneficio a más personas, pero se va a dejar de lado a ciertas otras personas, y eso entonces no es lo correcto. Su teoría central para Rawls sobre justicia es buscar principios más adecuados para realizar la libertad y la igualdad, pues la sociedad es un sistema de cooperación entre personas libres e iguales. Pero parte de la democracia existente, por tanto, pues, entre los términos de justicia y solidaridad son términos que se complementan, no están cada uno trabajando por su lado, sino se complementan, buscando justamente esa integración social. En cuanto a la aplicación práctica de estos dos conceptos, en concreto, en nuestros ámbitos de labores, porque nos desempeñamos en la administración pública, lo hemos visto en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, ante el siguiente problema: carga procesal. La carga procesal, muchas veces lo que se nos ha presentado y lo hemos vivenciado, es de que se parte de la idea de que sí o sí se tiene que llegar bajo cualquier medio a la finalidad, que es sacar el requerimiento, emitir la disposición de formalización, emitir la acusación, de repente desde el ámbito del Ministerio Público, también del Poder Judicial, emitir la sentencia, tomar ciertos pronunciamientos. Bien, se va a llegar a esa finalidad, pero bajo cualquier medio. Actualmente observamos que sí, y esto en concreto está generando para que exista la presión ante el servidor, que es el asistente de función fiscal, el asistente administrativo, especialista de causa o el especialista judicial, y lo que generan es de que esta persona sí o sí realice su labor pese a descuidar muchos aspectos, como es el aspecto de la salud, el aspecto también, lo que genera justamente que haya una disfunción en su organismo y finalmente todos los problemas de salud que existen, ¿no? A raíz de una mala también, de repente, organización del trabajo. El Ministerio Público y el Poder Judicial son dos instituciones que sí parten de que estamos frente a que se reciben muchas demandas de las personas, muchos problemas y se tienen que solucionar, pero a toda costa. ¿Qué está haciendo entonces? Como preguntas por parte de los integrantes del grupo, nos estamos haciendo la reflexión ante los términos justamente analizados y ante este aspecto filosófico de solidaridad y justicia. ¿Qué está haciendo el Ministerio Público o Poder Judicial ante esta situación? Se ha identificado el área o áreas y los trabajadores quienes cuentan con este incremento laboral. Se está evaluando las consecuencias directas o los efectos colaterales que se está causando el exceso laboral en los trabajadores. Se está planteando de manera consensuada alternativas de solución. Nuestra respuesta es, ante todas ellas, no, negativa, y por tanto, en contraposición al análisis que se ha realizado, no se estaría aplicando la solidaridad en estas dos instituciones. En cuanto al tema de investigación, ante una problemática en concreto, consideramos que sí lo vamos a aplicar en el análisis que hemos realizado sobre el término de solidaridad y justicia, porque estamos en concreto en una investigación sobre la eficacia de la medida de protección de reserva de identidad del colaborador eficaz
porque advertimos justamente de que existe ante el Ministerio Público y que no se está llevando acorde este proceso de colaboración eficaz, porque se está buscando la finalidad, que es la eficacia del proceso penal, pero a toda costa también, ¿no? Entonces, este proceso especial lo que busca es de que la persona que va a delatar, el colaborador, informe las circunstancias, el contexto, cómo se ha realizado un hecho de connotación ilícita. Para ello, justamente estos procesos de colaboración eficaz se realizan no en cualquier proceso, sino en cualquier investigación, sino en delitos justamente de organización criminal o delitos específicos contra la administración pública o delitos también en lavado de activos. Por ende, las personas que están involucradas en ello son personas que tienen poder o que lo han tenido o que tienen personas muy allegadas y que pueden utilizar también medios económicos para poder influenciar en el colaborador eficaz o más bien intimidarlo o amedrentarlo para que no informe. Por ende, nosotros justamente vamos a aplicar la concepción, el análisis que hemos realizado de esta lectura, porque vemos lo concreto, ¿no? Y nos hemos interrogado. ¿El Estado asume la responsabilidad de brindar protección adecuada al colaborador eficaz? ¿El personal fiscal está capacitado para desarrollar este tipo de proceso especial? Y la respuesta también son negativas. Y con ello justamente se busca, ya ante lo analizado, que no se quede solamente, como hemos indicado anteriormente, ¿no? Que no se quede solamente en una cuestión de redacción, sino de hechos, de acciones, y para conllevar justamente también a un proyecto, algo que contribuya justamente a cambiar cierta problemática que estamos presentando. Eso es por la primera parte. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Descanseco Solano y la parte que voy a desarrollar es solidaridad como parcialidad en la filosofía de la liberación. En realidad acá el punto central es filosofía de la liberación, en el primer esquema. ¿Por qué? Porque esta filosofía de la liberación pretende recaer en lo que es Sudamérica y romper todo ese esquema que nosotros ya tenemos internalizado. ¿Que cuál es? Es en el punto filosófico, en lo que es la parte de Europa, la parte occidental. Le dicen, hay que romper esa filosofía eurocéntrica y centrarnos en lo que es Sudamérica. Hay que plantear ello, hay que liberarnos de esa filosofía occidental que está trazada sobre una realidad distinta a la cual hoy en día nosotros vivimos. Entonces, por eso es que en la imagen se ve que hay un candado que se está aperturando respecto en la zona donde va el cerebro humano, en donde se procesan todas las ideas, en donde vamos internalizando aquello que nosotros vamos estudiando, en donde nos van dando ciertas orientaciones. ¿Para qué? Para abrir ese horizonte, dejar de ser de personas cerradas de toda una vida de lo que nos han venido enseñando y abrirlo para poder desarrollar algo nuevo. Entonces, ahí es lo que plantea el autor, que es bueno, el autor se basa en Dussel, que él dice la filosofía eurocéntrica tiene que ser diferente a una filosofía nueva que va a recaer en Sudamérica, planteando nuevas categorías. Pero ¿cómo vamos a llegar a esas nuevas categorías? A partir de la decolonización y lo pragmático, entre otros factores señala. ¿Y por qué decolonización? Por ejemplo, en Sudamérica ha tenido una bastante trascendencia en lo que es España. ¿Por qué? Porque han pretendido colonizar. Entonces, como viene toda esa enseñanza de lo que es Europa, postula de que hay que dejarnos de ello y plantearnos estas nuevas ideas filosóficas. Entonces, ¿cómo lo ve el autor a esta filosofía eurocéntrica? Lo ve como opresora. Y dice, tenemos, bueno, esto lo he visto a partir de unas entrevistas que le han hecho a Dussel, y bueno, lo voy a citar. Él dice, por ejemplo, con Locke en el segundo tratado de gobierno sobre el indio dice
la fundación del liberalismo justifica la conquista de América y la opresión del indio. Es decir, nosotros tomamos la filosofía eurocéntrica, pero no solamente hay que internalizarlo el mensaje que ellos nos da, sino hay que trasladarlo a Sudamérica y ver cómo ese planteamiento que da el filósofo eurocéntrico u occidental se plasmaría acá en Sudamérica. Y él dice, este segundo tratado sobre el indio, que habla sobre la fundación del liberalismo, justifica la conquista de América y opresión del indio. ¿Cómo dice? ¿Los indios trabajan? Dice, no, no trabajan. Ellos utilizan pocas tierras y Dios ha mandado, el Dios de Locke, entendido, y Dios ha mandado a trabajar la tierra. Por tanto, tomar las tierras sobrantes para trabajarlas, justificándose así la conquista. Eso es como lo plantea Locke para que se conquiste Sudamérica si traemos su pensamiento. El segundo punto que él cita, por ejemplo, a Hegel, a partir de su filosofía, él cita sobre la colonia. Como en Europa hay cada vez más pobres y menos ricos, hay que enviarlos a las colonias, entendido por Sudamérica, para que sean una clase sustancial y apropiándose de la propiedad puedan enriquecerse y comprar la producción que Europa tiene de más, adquisición de la superproducción europea. Entonces, él, ¿qué postula? Dice, si nosotros solamente no nos quedamos en estudiarlos en una filosofía quizás abstracta y su planteamiento lo traemos a Sudamérica para aplicarlo, según lo señala Dussel, sería en nuestro perjuicio. Ese planteamiento es el que postula. Por eso dice que hay que romper ese esquema del eurocéntrico a partir de lo que he podido leer. ¿Y cómo es que él hace esa relación? Él hace la relación sobre lo que justo el doctor nos ha venido enseñando sobre la visión del otro, y hace la relación víctima con el excluido, donde este víctima excluido es el otro. Entonces, ¿cómo es que podemos identificarlo? A partir de dos factores: el eje de la exterioridad, en donde nosotros, la persona, bueno, en este caso podemos decir un Estado tiene que ver a su exterioridad, que va a ser el otro, el que no está siendo considerado por este. Pero tenemos que tener también el eje de la heterogeneidad, que es el espacio en donde se desarrolla este otro, este víctima, este excluido. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dice, porque a este otro lo vamos a reconocer no en una condición de igual con nosotros, sino en su propia condición de otro, sin tratar de hacer que se acople a la realidad que uno mismo vive o cómo se desarrolla, porque no se tienen las mismas características, las mismas vivencias. Entonces, él plantea el enfoque de la liberalidad, en la solidaridad, dos dimensiones. Dice, la solidaridad como parcialidad en la exterioridad en tanto comunidad de víctimas que se toma solidaria por el reconocimiento de su situación de opresión y por la creación de comunidades simétricas en el interior de la simetría del sistema vigente. Es decir, tenemos un sistema hoy en día que es asimétrico, porque contiene diferentes situaciones particulares en donde hay diferentes tipos de otros. Entonces, a estos otros los vamos a reunir en una comunidad, vamos a juntarlos. ¿Para qué? Para que estos otros se vuelvan una comunidad y se les pueda reconocer la situación de opresión que tenían inicialmente. Y para que una vez hecho comunidad van a ser simétricos, y como simétricos se les va a reconocer dentro de este sistema que es asimétrico. Eso es lo que más o menos desarrolla. Pero estas visiones que él ve de la víctima a otro, para poder relacionarlo y decir, para que haya una liberalidad, ¿qué dice? ¿Qué método hay que utilizar? Hay que utilizar el método analéctico, dice. ¿Y qué es lo analéctico? Señala que es ir más allá de la razón. ¿Y en qué consiste en ir más allá de la razón? Es justo lo que comentaba hace un momento, es reconocer al otro como otro. Pero este reconocimiento del otro como otro no va a ser en función a demostración,
sino que se va a presumir de que esta persona es otro en función a la legitimación que ya se le dio. Por ejemplo, él desarrolla, por ejemplo, las personas de la tercera edad que son excluidas en muchas situaciones. Entonces, estas personas de la tercera edad que son excluidas, ignoradas en muchas situaciones, o las personas que no trabajan, por ejemplo, que hoy en día se ha implementado ICIS para todos, pero antes de que se implemente ello, esas personas no tenían un seguro, por ejemplo, y que sean de la tercera edad. Pero a estos excluidos, estos otros, nosotros no necesitábamos que se demuestre de que tengan dicha condición, sino por la forma en cómo ya se les veía, nosotros presumíamos de que ya tienen esa condición. Ello importaría una legitimación. Ese es el enfoque que le da. Pero este otro, que es una víctima, dice, recae en una pregunta: ¿esta víctima puede ser a la vez un victimario o una victimaria? Y muchas veces se puede dar de que sí. ¿En qué sentido lo he podido yo ver? Una conversación con un amigo me comenta de que él ha ido a trabajar a Puno por 4 meses. Esta persona, estando en Puno, generalmente a veces acá en la costa a veces se dan casos de discriminación, donde el otro podría ser aquella persona que es discriminada, pero esta persona que es víctima a la vez se convierte en victimaria cuando cambia el espacio en el que se encuentra. Y acá recae lo que comenté hace un momento, que era la heterogeneidad. El espacio en donde uno se encuentre, quizás esta víctima se convierte en victimaria, desapareciendo esa figura quizás del otro. ¿Cómo? Cuando él fue a Puno, también sufrió de discriminación. Él subía a un transporte público yendo a una determinada dirección y nadie le decía que se baje. Él decía, quiero ir a un determinado punto X. Le decían, sube. Iba hacia el punto X y le comentaba al señor que conducía el transporte público, me deja en ese punto X. Y le dijo, no conozco, bájate por ahí. Entonces, ahí vemos cómo, y de ahí nadie en el ómnibus le quería decir por dónde quedaba, que se baje por ahí y camine. Entonces, vemos ese esquema, cómo va cambiando a partir del espacio en donde se desarrolla, y que incluso en el lugar donde trabajaba, que era con las comunidades, cuando conversaba, hablaban en aymara, idioma que él desconocía. Entonces, eso era para llegar a acuerdos internos, ¿no? Entonces, vemos cómo va modificándose a veces la situación del otro, convirtiéndose de víctima, pasando a veces a victimaria, ¿no? Y viceversa. Entonces, esta relación la relación víctima-excluido, que tiene vinculación con el otro, y la liberación y la solidaridad, en donde se quiere romper ese esquema eurocéntrico, ¿cómo puede suceder en el trabajo? Enfocado en el sistema judicial, que es el que conozco un poco más, he visto, por ejemplo, en un distrito judicial, yo planteo. Un distrito judicial tiene diferentes zonas, donde se administra la justicia y está a cargo de un presidente. Entonces hay zonas que son un poco alejadas. Entonces la prestación de servicios, según la zona en donde uno se desenvuelve, es más precaria. Es decir, quienes se desarrollan en la capital del distrito, quienes brindan ese servicio en la capital del distrito, tienen mejores condiciones de quienes se encuentran en zonas alejadas. Un ejemplo que he podido ver es en el distrito judicial de Lambayeque, ahí que corresponde, ahí tiene a San Ignacio. Y en San Ignacio, en los juzgados de pan letrado, no hay sistema, no hay bancos de la nación. ¿Y cómo hacen el pago de alimentos? Los hacen en forma directa, es decir, el secretario tiene su caja en donde recibe el dinero de alimentos, cosa que se presta un poco más para la corrupción, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos ese comparativo, el distrito judicial capital, que tiene todo un sistema
electrónico para poder prever ello. En las zonas alejadas no. Entonces, ¿qué busca siempre, bueno, la presidencia? Siempre busca mejorar la capital del distrito, dejando de lado o en la misma situación a las zonas alejadas. Entonces, podemos decir de que esta solidaridad se encuentra enmarcada, no, porque si es que hay solidaridad, hay un factor que es un beneficio de por medio propio. Pero, ¿por qué le pongo inverso? Le pongo inverso porque la filosofía de la liberación de la víctima y el otro, en donde se trata de romper el esquema y ver nuestra realidad propia, no se presenta en la forma interna, yo he podido advertir, sino al inverso, se deja de lado, el otro sigue siendo dejado de lado. Eso es en la parte interna, y en la parte externa se puede dar de que bueno, un ejemplo he podido advertir la implementación de la oralidad en el proceso civil visto desde quien sería el usuario o quien solicita una tutela jurisdiccional efectiva. Donde me encuentro elaborando no se está aplicando, pero haciendo el comparativo con el distrito de Arequipa y La Libertad me parece que también se está aplicando. Dicen que está teniendo resultados óptimos o buenos, hasta donde nos han informado. Claro, hasta que se sature. Inicialmente está funcionando. Incluso en Lima, en Arequipa, se tuvo un comentario de que estadísticamente al mes de octubre del 2019 ya tenían los juzgados civiles más de 1000 de producción, cuyo estándar es 400. Entonces, en realidad, se habían resuelto 1000 casos el mes de octubre del 2019. Es un indicador que, si bien internamente el sistema de justicia quizás está dejando de lado a los otros que se puede ver, a quien es el usuario o el que solicita la administración de justicia se estaría beneficiando en el ámbito civil. Y en el trabajo de investigación, bueno, el tema de investigación es que yo estoy desarrollando, es la eficacia del curador procesal para garantizar el derecho de defensa y la doble instancia. Acá, ¿cómo le enfoco la visión de otra víctima en una ficción jurídica que es el curador procesal, que como figura jurídica en comparación de las demás está siendo dejada de lado? ¿Por qué? Si nosotros, bueno, haciendo la investigación y buscando libros, el desarrollo doctrinario casi ha dejado de lado o no desarrolla el curador procesal. Figura que para mí resulta trascendente. ¿Por qué? Porque una vez que se implementa es un personaje que va a tutelar el desarrollo de un debido proceso, al menos para garantizar esa defensa de la parte. Además, por las reglas procesales, estaba antes de que entre en vigencia ese decreto legislativo 1384, la consulta, cuando resultaba perdedora la parte que estaba siendo representada por este curador. Entonces, sin embargo, hoy en día se ha derogado ello. Y además, el curador procesal es un abogado que paga sus honorarios, cuyos honorarios son pagados por la otra parte. Entonces, vemos de que, pese a que conocemos la realidad del curador procesal, eso no se toca ni se intenta potenciar la figura. Pero ¿por qué? Porque los grupos de poder no son representados por curadores procesales. Entonces, ¿cuándo es que las figuras jurídicas a veces comienzan a modificarse? Como por ejemplo un tema cercano es la hipoteca. La hipoteca, antes la tercería de propiedad, podía proceder contra hipotecas. Pero ¿quiénes son los principales personajes o personas jurídicas que instituyen hipotecas? Los bancos. Entonces, el artículo 1097, por ejemplo, que prevé la hipoteca, está modificado. Antes no regulaba nada sobre las tercerías de propiedad, pero hoy en día tiene que estar inscrita el derecho de propiedad de un presunto tercerista para que sea oponible a la hipoteca. Es decir, algo que yo creo que nunca se va a poder presentar, ¿no? A diferencia de las medidas cautelares de embargo de forma de inscripción, que ahí sí opera el título privado, ¿no? ¿Es la otra diapositiva?
Y el otro tema es hospitalidad y pervertibilidad ética y política. Acá voy a plantear esta figura, ¿por qué? Porque hospitalidad y pervertibilidad son dos conceptos que parten de una misma cara o de una misma moneda, en donde ambos, la siguiente, donde ambos van a estar divididos por un quizás. Este quizás es la probabilidad en donde una persona se puede convertir en huésped o en extraño, y este extraño es considerado como enemigo. Pero ¿cómo es que a partir de esta probabilidad, este quizás, uno puede determinar si es huésped o extraño esta persona? A partir de la interacción social se plantea. Y así Derrida señala, desde el momento en que uno tiene necesidad o deseo de enemigos, no se puede contar más que con amigos. Ese es un postulado que señala Derrida. ¿Y por qué? Porque para que uno pueda determinar si es huésped o extraño, que es enemigo, por tanto huésped sería el amigo, hay una interacción social. Y esta interacción social dice que va a partir de dos factores: la hospitalidad y que esta hospitalidad inicialmente va a tener un contenido de hostilidad. Es decir, va a seguir un camino y por sus propias leyes de la hospitalidad va a haber un pequeño contenido de la hostilidad. Pero esta hostilidad tiene que ser como un modelo ético, porque si pierde lo ético, se convierte en perverso. Y ahí se presenta la pervertibilidad. Y acá recayendo para poder ejemplificar ello, en el sistema judicial, por ejemplo, los jueces, cuando califican una demanda, hay dos posibilidades: la improcedencia o la admisión. Posibilidades genéricas, ¿no? Porque se podría presentar la admisibilidad o el rechazo. Pero frente a ello, la admisión y la improcedencia, el juez va a seguir un camino de la calificación en donde va a verificar condiciones de la acción y presupuestos procesales. Pero ¿qué pasa cuando esto ya se vuelve exhaustivo y tomando factores como quién es el abogado que lo presenta o quién es la parte que lo presenta? Entonces, ¿qué se da mucho en el sistema? A veces ya conocen que es un abogado problemático o es una parte problemática, y voy a tener una calificación ya demasiado exhaustiva, que hasta a veces impongo requisitos que no están contenidos en la norma, pero los impongo. ¿Para qué? Para que no lo pueda subsanar, por ejemplo. Se puede dar ese caso. Y bueno, he visto algunos casos así. Entonces, ahí rompe el esquema en su modelo ético, que es cumplir con una revisión correcta de la demanda y ver cuáles son los factores que podrían faltar para declarar inadmisible. Rompe ese modelo ético y se convierte en perverso. Es decir, esa demanda es declarada improcedente. Entonces, este es un punto aparte. ¿Qué pasa cuando en el sistema de justicia existe la recomendación? Que hemos visto mucho en estos temas, por ejemplo, de Nostroza, ¿no? Cuando comienzan a hacer las llamadas, las recomendaciones. Yo escuché una vez en una conversación que alguien dijo: hay recomendaciones sanas. Es decir, yo me acerco no para que ya la decisión esté direccionada, sino yo me acerco solamente porque como lo conozco, quiero que lo revisen. Ese punto de recomendación sana sin pedir una decisión específica, ¿hasta qué punto sigue un modelo ético? ¿Por qué? Porque una vez que es un conocido y uno va a pedir una recomendación solamente para que lo revise y le tenga esa atención, no está rompiendo ya la ordinariedad de que el juez revise un caso determinado y en vez de eso, como ya recomendaron, lo anteponga y lo analice. Es decir, me convierte quiebra esa hospitalidad y lo convierte en perverso, en pervertibilidad. Porque quizás con esa recomendación sana para que lo revise como lo conozco y está en un 50-50, eso inclina la balanza para que sea un 51-49. Entonces,
la decisión a veces se flexibiliza a partir de una recomendación sana, y porque por un simple revísalo a veces puede caer en pervertibilidad. Y en el trabajo de investigación, siempre recayendo en lo que es el curador procesal, la regulación tal cual está, falta potenciarla. ¿Por qué? Porque ahí he puesto algunos, ¿no? Se ignora, el curador ignora la realidad material. El curador, sus honorarios son pagados por la contraparte y carece de medios probatorios que ofrecer. Entonces, ¿por qué no cambiar ese esquema? ¿Y por qué no derogar esa figura que existe el curador procesal, no un procedimiento para su designación, sino la figura tal cual? Y consecuentemente potenciar las facultades de quien imparte justicia. ¿Y cómo podría darse ello? Okay. El juez también desconoce la realidad material, porque va a conocer una realidad procesal a partir de los fundamentos y los medios probatorios que uno ofrezca. Al juez ya no le pagarían honorarios la contraparte. Y este carecimiento de medios probatorios se potencializa a partir de ya no una facultad, sino una obligación en el medio probatorio de oficio, siempre respetando la fuente de la prueba. Es decir, si yo desaparezco al abogado como curador procesal y potencializo al juez para que admita o actúe en medios probatorios de oficio, quizás podría ser una mejor situación para la administración de justicia. Y ese es bien, por parte de la lectura también está un análisis a la teoría de Richard Rorty, idea de construcción pragmatista de la solidaridad. En la mañana ya me permití invocar a este autor, en tanto él habla sobre esa moralidad engañosa o dudosa. Dice pues que para Rorty la solidaridad es la noción más importante que debe haber en el pensamiento humano, en tanto constituye la esperanza de la política y la guía para la acción social. Plantea que la reflexión filosófica debería centrarse principalmente en la solidaridad humana y menciona sobre el corazón comprensivo, que va más allá de un tema de sensibilidad emocional o de empatía solidaria, sino que sobre todo se enfoca en ser compasivo y comprensivo con el otro, con el extraño, ¿no? Del que también ya habló el compañero que me antecedió. Rorty señala que las sociedades occidentales, como dijo mi compañero, no contextualizan léxicos ni culturas de otras sociedades, ¿no? Por lo tanto, pues no se debería de aplicar esta filosofía para todos de manera general. Señala que la experiencia moral muchas veces se obliga cuando se identifica al otro como semejante. Es decir, el pensamiento obliga a entender al otro par como si fuera uno igual, cuando en realidad tiene sus diferencias, sus experiencias, su filosofía, sus costumbres, ¿no? Y esto, por ejemplo, a manera de ejemplo, quisiera recordar lo que Marjorie, nuestra compañera, está abarcando, ¿no? El de este estudio de poder entender la justicia comunal. Entonces, ¿por qué tenemos que incorporar la justicia comunal dentro de una justicia sistemática, corporal, regularizada por el Poder Judicial, controlada por el Poder Judicial? No estaríamos reconociendo entonces su autonomía, su esencia comunal, ancestral, ¿no? La sociedad debe enfocarse en las virtudes de tolerancia, curiosidad y la comprensión, donde todos esperan ser atendidos, pero nadie debe sentir el derecho de dominar al otro, ¿no? Una pluralidad de identidades y un respeto a esa pluralidad de identidades. Lo ideal del pensamiento humano debe apuntar a una convivencia con diferencias, donde existan instituciones que brinden mayor oportunidad a cada cual según su comprensión y su individualidad.
Entonces, ¿cómo subsumimos toda esta teoría en aprendido? ¿Y cómo podríamos ejemplificar eso de moralidad dudosa, que es la parte que más me gustó de Rorty? Es que es más fácil sentirnos o sentir una moralidad, una bondad, una empatía con aquel, por ejemplo, que tiene nuestros mismos logros, con el mismo que tiene nuestras mismas experiencias o vivencias familiares, que por ejemplo aquel que viene de una idiosincrasia o de otro lugar distinto. Entonces, esto por ejemplo en los delitos de corrupción de funcionarios, nosotros podemos ver en las audiencias cómo es el trato diferenciado de los jueces, fiscales, incluso de la propia defensa, cómo es el diálogo con el funcionario servidor público, ¿no? Atendiendo el estatus social, económico que estos tienen, el trato definitivamente y su conversación en la audiencia es completamente distinto a una audiencia con un delincuente común, por ejemplo, un menor infractor, como mencionaron, que por ejemplo incluso su vivencia puede ser mucho más traumática porque puede venir de un hogar disfuncional, que puede consumir drogas y que incluso de repente hasta el daño que ha cometido puede ser un robo o hurto que a nivel social pues viene a ser un daño mucho menor que un delito de corrupción, ¿no? Entonces podemos ver cómo nosotros empatizamos, cómo tenemos esta moralidad dudosa, engañosa, al asemejarnos al otro que tiene similitudes a nosotros, ¿no? Bien. Luego también tenemos ya lo de Rawls, que mis compañeros han tratado. Y respecto a Rawls quisiera indicar que él habla sobre el velo de la indiferencia. ¿Sí? El velo de la indiferencia. El velo de la indiferencia, dice Rawls, que es un velo que tiene toda persona y que hace que no vea y no se identifique como lo que es. Así, por ejemplo, el rico no se reconoce como rico y el pobre no se ve como rico. El pobre no se ve como pobre. Entonces, así estas personas se presentan en una relación contractual y en esta relación contractual no son capaces de establecer esas diferencias. Yo como rico, obviamente voy a tener ciertos privilegios que tú como pobre, pero como no lo veo, como tengo este velo de la indiferencia, actúo de manera normal, ¿no? Rawls entonces señala que estas diferencias están y que estas diferencias se pueden aceptar, estas desigualdades se pueden aceptar, pero siempre y cuando estas desigualdades ayuden o favorezcan a esas personas menos ventajosas. Es decir, se van a aceptar estas desigualdades, pero siempre y cuando se respete la dignidad de las personas que tienen menos ventajas. Precisa que la solidaridad debe reformularse para que exista una solidaridad interpersonal a través de las fronteras entre las naciones, porque como sabemos existen relaciones contractuales. Lo que él replantea es una forma nueva de que estos contratos se lleven a cabo, ¿no? Y justamente es pues indicando de que sí, solo sí se pueden aceptar estas desigualdades cuando se favorezca a los menos desfavorecidos, cuando estas personas que tengan menos ventajas socioeconómicas se les pueda brindar mayores oportunidades para que puedan competir dentro pues, del mercado global o del capitalismo. También esta teoría de Rawls menciona a otro filósofo que es Van Parijs, y Van Parijs habla sobre la lucha de dos principios que se encuentran, dice, en toda persona y en toda sociedad. Habla sobre una solidaridad débil y una solidaridad fuerte. La solidaridad débil es esa solidaridad personal, individualista, y la solidaridad fuerte es esa solidaridad que va mucho más allá del interés personal y del individual. Van Parijs dice que una sociedad auténticamente liberal, justa y solidaria no puede aceptar la dualidad de una atención médica disgregada, ¿no? Para él no es moral que una persona que tenga mayores recursos económicos tenga un mejor derecho de salud.
que una persona que no tenga recursos económicos no tenga el derecho a salud. Por eso me parece importante que este año 2020, al menos el presidente haya declarado la universalización de la salud, ¿no? Van Parijs precisa que la justicia exige entregar potencialmente a todos y en las mismas condiciones la misma calidad, lo que denomina como solidaridad fuerte. Lo que habíamos dicho que va más allá de lo personal, ¿no? Es decir, la solidaridad fuerte es más lo colectivo. Por ello critican los mecanismos del actual modelo económico que reducen las posibilidades de aquellos que, poseyendo menos, tienen menos posibilidades de hacer frente a las exigencias competitivas del mercado. La hipótesis de trabajo que se extrae de Van Parijs es que los problemas de justicia, equidad, solidaridad podrían resolverse a partir de una visión de sociedad global, que tiene como prioridad la sociedad local, comunal, que incluye mecanismos redistributivos. Señala que las ideas de justicia y solidaridad en un contexto capitalista solo es posible si se retoma la idea de que las sociedades exigen tradiciones contextuales relativas a los bienes que ayudan a afirmar la justa medida que cada individuo requiere en una comunidad, es decir, la parte inclusiva de cada persona. Bueno, él es el filósofo Van Parijs. Finalmente Van Parijs concluye de que es necesario acoger una propuesta intercultural articulada entre la contextualización y la universalidad, en vista de una nueva humanidad justa y solidaria, por lo que la negación del otro o de la víctima se debe de reflexionar, ¿no? Porque menciona que incluso en América Latina nosotros mismos hacemos una disgregación del otro, ¿no? Como por ejemplo el indio, el negrito, ¿no? O la mujer, que también es una forma de discriminar y de invisibilizar a la otra persona, ¿no? Van Parijs dice que tenemos que reflexionar sobre ello y recontextualizar. Tenemos que tener una visión de justicia y solidaridad con una mirada inclusiva, y por ello es necesaria la búsqueda de una humanidad común, una justicia y solidaridad intercultural, el apoyo a los excluidos y a las víctimas. ¿Cómo subsumir esta teoría de Rawls y de Van Parijs? Nuestra justicia todavía es excluyente, es discriminatoria. Él lo ha tratado Marjorie en su trabajo, y nosotros también como operadores de justicia podemos ver que existen penas todavía muy gravosas para delitos que son comunes y con menos lesividad, ¿no? Los delitos de corrupción, que está ahora en boga, producen una mayor lesividad y un mayor daño, ¿no? Habría que analizarlo desde un concepto o desde una relación con los derechos humanos. ¿Qué es lo que se daña con los delitos de corrupción? ¿Solamente una afectación estatal? No. Se afectan derechos sociales, por ejemplo el derecho a la salud, por ejemplo el derecho a que personas tengan un servicio de calidad de educación, por ejemplo el derecho a que tengan servicios de primera calidad. Cuando por ejemplo existe corrupción en lo que son las licitaciones y se quiere favorecer a determinadas empresas que ni siquiera tienen experiencia o cuentan con los insumos para poder crear o hacer una obra de manera correcta, cabalidad, pues afectan todos estos derechos. Entonces podemos ver de que todavía nuestra justicia no tiene una mirada cultural, inclusiva, que reflexiona sobre las víctimas, sobre las partes agraviadas, que son las otras personas, ¿no? Eso sería todo.